¿Cierto? Así es, Fernando. Este tema que realmente preocupa porque ya son 6 casos que se suman en Bolivia, los 6 concentrados en Santa Cruz. Estamos ya vía Zoom con una doctora muy importante, María Bolivia Ruth, que es médica epidemióloga salubrista. Doctora, muchísimas gracias por atendernos a esta llamada y es que realmente todos los ciudadanos estamos altamente preocupados por el coqueluche en Bolivia, ¿no es cierto? O tos de fiebre. ¿Cómo se representa esto? ¿Qué es lo que tenemos que saber acerca del coqueluche en el país? Bueno, buenos días. Un gusto saludar a toda la audiencia de Bolivisión en la revista Al Día. Sí, evidentemente estamos frente a un brote de tosferina o coqueluche. En años anteriores ya habíamos tenido, sobre todo el año 18 y 19 tuvimos bastantes casos. Periódicamente se presentan estos casos de coqueluche, no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Es una enfermedad que se caracteriza por tos paroxística, accesos de tos de 5 a 7 accesos seguidos, que luego en los niños pequeños pueden estar seguidos de un momento de apnea, de falta de respiración, o puede llegar al vómito, y que es bastante contagiosa. Es una enfermedad viral, bacteriana aguda, producida por una bacteria que se llama Bordetella pertussis, ¿no? Y que se puede prevenir a través de la vacunación con la vacuna Doctora, pentavalente. ¿se puede confundir quizás el coqueluche con la neumonía? O sea, de hecho, tanto la neumonía como la COVID-19, como la H1N1, como el coqueluche son enfermedades respiratorias, ¿no? Sí. Que son producidas por distintos gérmenes. Entonces, evidentemente, ante un paciente que tiene síntomas catarrales y que tiene tos, se puede pensar en una coqueluche o tosferina. Sin embargo, hay una característica de la coqueluche. La tos, los accesos de tos son paroxísticos y además producen lo que se denomina el gallo respiratorio, es decir, un silbido del pecho posterior a la tos, y esta posibilidad de vomitar después de toser, ¿no? O ponerse cianótico y periodos de apnea. Sobre todo los periodos de apnea son en los niños más chiquititos, de meses, digamos. Se puede complicar, obviamente, con una neumonía, como todas las enfermedades respiratorias, y sobre todo en cuanto menor sea el paciente, más fácil que se complique. ¿Qué es lo que nos ¿Es una confirma enfermedad el letal, doctora, perdón? diagnóstico definitivo? Si me permite, voy a terminar de explicar esta Sí. última parte. El diagnóstico definitivo lo da el laboratorio. En Bolivia tenemos 2 laboratorios de referencia nacional, que son el INLASA y el CENETROP, que hacen las respectivas pruebas de laboratorio para determinar el germen que está produciendo la enfermedad. No es una enfermedad letal, es una enfermedad bacteriana aguda que sí puede producir casos de mortalidad, pero en muy baja proporción. Se habla que hay una alerta epidemiológica. ¿En qué consiste esta alerta, doctora? Siempre que existe un número inusual de casos de una enfermedad o aumentan los casos de enfermedad que ya está presente en el país, como es este caso, nosotros como epidemiólogos emitimos una alerta epidemiológica. ¿Qué es una alerta epidemiológica? Es un momento en el cual los servicios de salud tienen que notificar obligatoriamente cualquier síndrome respiratorio, mandar las muestras al laboratorio para confirmar el hecho de que pueda ser o no pueda ser la enfermedad producto de la alerta, en este caso el coqueluche. Muy bien. Yo quiero, doctora, por favor, que nos acompañe a revisar nuevamente los síntomas, que usted en casa esté atento a los siguientes síntomas que ocasionan esta enfermedad. Primera etapa, tos leve, estornudos, congestión nasal y fiebres leves. Estamos hablando de los síntomas del coqueluche. Segunda etapa, tos fuerte, dificultad para respirar, apnea, vómitos y fatigas, justamente lo que la doctora nos estaba comentando. Seguimos leyendo los diferentes síntomas que tiene el coqueluche. Estos son todos los síntomas de los cuales usted puntualmente nos estaba hablando, doctora. Algo más que el ciudadano tiene que entender y tiene que saber cómo prevenirlo o de qué manera tenemos que enfrentar esta situación. Tuve un pequeño corte de internet, me disculpo con la audiencia, retomo ahora, decía, sí, esta alerta epidemiológica, como usted me preguntaba,
tiene esa finalidad, que la gente conozca que estamos frente a una cantidad inusual de casos, en este caso de coqueluche. Entonces, ¿qué debe hacer la gente? Primero, tienen que tener certeza de que sus hijos están vacunados con esquema completo. La vacuna pentavalente, que es parte del esquema completo del programa de inmunizaciones, del esquema regular, es la vacuna que nos inmuniza frente al coqueluche, por lo tanto, los niños deben ser vacunados. Si no están vacunados, inmediatamente llevarlos a un centro de salud para vacunar. La inmunización es la medida más segura para evitar el contagio y para evitar la enfermedad. Esta enfermedad es muy contagiosa. Una persona enferma puede contagiar entre 15 y 17 personas. Por lo tanto, alejarse de los casos sospechosos, sobre todo a los niños, ¿no es cierto? Y mantener la alerta. Van a haber brigadas que van a ir por las casas y estas brigadas van a tratar de encontrar casos de una manera temprana para poder así hacerles la toma. La toma de la muestra es un hisopeado faríngeo de la zona que une la boca con la garganta. Se hace un hisopeado y eso se manda al laboratorio. Y eso es lo que nos confirma la presencia o no de la bacteria y de la enfermedad por ende. Entonces es muy, muy importante mantener esta alerta, porque además esta alerta que nos permite que los servicios de salud estén todo el tiempo fijándose, notificando si hubiera un caso y también que podamos hacer lo que estamos haciendo ahorita con usted, es decir, alertar a la población y darle información útil para que sepa cómo actuar en caso de que tengan en la familia un niño, una niña o un adolescente, un joven que pueda presentar los síntomas. Precisamente eso, doctora, es importante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué medidas hay que tomar con un paciente con esta enfermedad? Si hay alguna persona en la familia que presente síntomas de catarro, síntomas catarrales, gripe, lo primero que hay que hacer es llevarlo a un centro de salud. Como le decía hace un momento, la característica del coqueluche es que es una enfermedad de tos convulsiva, paroxística, pero tiene una incubación de 7 a 10 días. Entonces hay que ir 7 a 10 días antes para ver si esa persona que presenta síntomas ha estado en contacto con alguien enfermo. Si no ha estado con alguien enfermo, hay que observar el tipo de tos. Es muy diferente la tos de la tosferina porque es convulsiva, es incapacitante, hay 5 o 7 accesos de tos muy seguidos, muy fuertes, la persona queda agotada, puede empezar a lagrimear, puede vomitar después de la tos, y en los niños pequeñitos hay periodos de apnea, es decir, entre acceso de tos y otro, los niñitos se quedan como 8 o 10 segundos sin respirar. Entonces, porque los accesos son muy convulsivos. Entonces, esa es la diferencia más ostensible entre un caso de coqueluche y un caso de influenza, por ejemplo. El periodo de incubación, entonces inmediatamente que hay un caso de estos, pues inmediatamente acudir a los centros de salud más cercanos para que el personal de salud que ya está entrenado y que conoce pueda inmediatamente medicarlo, sacarle la muestra para mandar al laboratorio y confirmar o descartar que pueda ser un coqueluche. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Muy importante la información que usted nos ha brindado. Que tenga un buen día.